Bienvenidos todos al podcast número 81, donde vamos a hablar del caso Lucio, y donde yo quiero resolver básicamente dos grandes cuestiones, pero ya vamos a llegar a eso. Antes, como corresponde, los saludos. Experto en igualdad, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Hola. Pues un placer estar aquí, estar en el canal del Antifaz. Hoy el canal del Antifaz y el canal de la Venda pues se unen. Sí. Y es un placer estar para estar aquí contigo, aunque sea para un tema tan desagradable como puede ser el caso de Lucio, que tanto ha afectado a la sociedad argentina y un poco también a la hispana en general a través de las redes, pero sobre todo, obviamente, a la Argentina. Bien, y Valen, me vi el video que hiciste sobre el caso Lucio, me encantó, es una de las grandes fuentes que usé para informarme de todo. Bienvenida al podcast de nuevo, y nada, te dejo la palabra. Muchas gracias, Tipito querido, y gracias por haberte mirado mi vídeo y por tomarlo tan en Está serio como buenísimo, fuente de información. está ¿Sí? buenísimo, y Ay, además bueno, le está gracias. yendo re bien. Sí, le está yendo re bien, eso vi, Sí, eso vi. sí, Se ve sí. que tengo que hablar de más cosas de Argentina porque sigo teniendo mucho público allá y yo como estoy acá me olvido, pero Sí. lamentablemente tener que, descubrirlo con un tema así es un poco una cagada, pero bueno. Bueno, yo voy a alargar. ¿Ustedes creen que este caso en particular, primero, no sé si el chat lo quiere o no, pero podemos hacer un resumen medio rápido? Valen, vos sos la que lo tiene más fresco a todos, sos la que hizo el video al respecto. ¿Querés más o menos hacer un resumen de qué es el caso Lucio? Dale. El caso de Lucio es el caso de un nene argentino de 5 años que murió a golpes a manos de su madre y la novia de su madre. Hace tan solo cosa de una semana, habrá pasado un poco más en Argentina. Claro, al final uno se pregunta de cómo se llegó a esta situación. Resulta que en 2016 los papás de Lucio, que serán Cristian Dip Dupuy y esta mujer Maggie Espósito, tuvieron al nene. Vivían los dos en General Pico, en Argentina, y en un momento dado el padre consigue trabajo en el zoológico de Luján. Se trasladan todos a vivir allá. Al cabo de un tiempo, la mamá dice que ella no era feliz y se va con el nene para de vuelta para Pico, donde vivían antiguamente. Ahí es donde el nene pasa durante un tiempo, o sea, con la madre, un poco con los abuelos, es lo que cuenta el abuelo, que a veces la madre dejaba al nene durante 15 días en casa de ellos, después se lo llevaba, lo volvía a dejar durante otros 15 días, desaparecía con el nene otros 20. Fue ahí donde conoció a la que fue su pareja, que es su pareja hasta ahora, cómplice y asesina también, Abigail Páez, y empezaron una relación y se fueron a vivir a Santa Rosa. En todo esto, claro, los abuelos desesperados, siempre que veían al nene lo veían con golpes, con moratones, y fue un detonante en el momento en el que su abuela llevó al nene al hospital, y en una de estas el nene le dice a la abuela que Abby, la novia de su madre, le había pegado acá y ahí, refiriéndose a su mano y al culo. Y ahí fue cuando la abuela le dice a la madre del nene que por favor le diga a su novia que no le vuelva a poner una mano encima al nene. Y según la abuela, según lo que ella cuenta, es desde ese momento que la madre les hizo la cruz y empezó a obstaculizar aún más el contacto, la relación, los cuidados, etcétera. Se cuenta también que, bueno, en 2018, creo que fue, sí, en 2018, la madre llamó un día al tío del papá, todo esto el papá seguía trabajando ahí en el zoológico de Luján, y llama al hermano, quiero decir, al tío del nene, al hermano del padre, diciéndole textualmente, vos lo querés a Lucio, vení a buscarlo, hoy. Por lo cual, claro, en ese momento la desesperación de no saber por qué. Entonces vos tenés que Lucio primero vive con la madre, o sea, con la pareja, digamos, se divorcian, ahí queda a pasar con los abuelos. Ahí queda pasar una cosa entre los abuelos y la madre que nunca se llega a aclarar bien, porque teóricamente estaba con la madre, pero la madre le llevaba al nene continuamente a los abuelos, a los padres del padre, digamos, a los abuelos paternos, Claro, y se lo dejaba como si fuera un paquete, o sea, te lo dejo 15 días, me lo llevo 20, luego te lo vuelvo a dejar. Dicen que al principio era por problemas económicos, pero teóricamente luego acomodaron su situación y eso siguió pasando.
hasta el momento en el que la madre, en 2018, recordemos que habían tenido al nene en 2016, durante esos 2 años el nene está medio que para acá, medio para allá, y en 2018 la madre llama al tío de Lucio, es decir, el hermano del padre de Lucio, diciéndole que, como quería al niño, que se lo lleve ese mismo día. El tío va con su mujer a buscar al nene y desde esa fecha, en 2018, hasta abril de 2020, cuidan a Lucio los tíos. Quiero hacer un pequeño inciso, no es para corregir en nada a Valentina, que lo ha hecho que lo estás contando perfectamente, sino para recordar un dato que yo en un primer momento no había entendido, porque no conocía ese dato de que la abuela le había dicho a la pareja de la madre eso de que no volviera a poner la mano encima. Pero curiosamente parece ser que después de ese momento le dijo la madre del niño, le dijo a los abuelos que antes que volver a entregarles el niño a ellos, antes lo mataba. Sí, pero y claro, eso me parece que fue después, ¿eh? No me estoy en cronología. A mí me consta que bueno, como yo no tenía entendido la historia, creía que era en ese momento porque luego a partir de ese momento por eso por lo que se va con el tío y no con el abuelo, porque dice que prefiere que se lo da al tío porque dice que antes que dárselo de nuevo al abuelo, lo mata. Y a mí se me ocurre que quizás es porque porque ellas temían que si se lo daban a la abuela le iba a volver a preguntar al niño y entonces podía saltar la liebre de que estaba sufriendo maltrato. Quedamos re mal acá frente de Tipito peleándonos en cómo fue la historia, pero no, por favor. En nuestro programa. Es que yo creo que en lo que yo tengo entendido, que de hecho creo haber escuchado de la boca del abuelo en una entrevista que le hicieron o algo por el estilo. Es la misma que vi yo, sí. No sé si es la misma. Por eso te digo. Supongo que será la misma, no sé. A lo mejor vimos salió en todos lados, sí. Experto. Lo que pasa es que vos en España no llega a todos lados. Le aclaro al chat una cosa, que es experto en igualdad, es un youtuber que habla de exactamente eso, de la bueno, no de la igualdad de género, sino desmontando la ideología de géneros y la ideología de igualdad de género. Suscríbanse a su canal, yo estoy suscrito, está muy bueno. Y bueno, a Valen ya la conoce. Nada, y eso bueno, no también hablo de eso. Valen habla de béisbol. Valen habla de béisbol en su canal. Valen habla de alpargatas. Claro, de la historia de la alpargata. Por eso se llama las alpargatas de Valen en el canal. No, lo que yo tenía entendido es que, de hecho, en el momento en el que le da el nene a los tíos, los abuelos ni siquiera se llegaron a enterar en ese momento. Y es a partir de ese hecho que los abuelos empiezan a reclamar la tenencia del nene también. Bien, esta es la primera intervención. Porque en el momento ni se habían enterado que se lo pasó al tío hasta que se enteraron por el tío. Bien, después del divorcio, o sea, sacándole el divorcio, esta es la primera intervención de la ley, digamos, donde le dicen, che, mira, está pasando esto, por favor hagan algo, queremos la tenencia. Claro, y es a partir de que también, al principio, claro, durante 2018 y abril de 2020, el nene estuvo con el tío y por lo tanto estuvo seguro. Ahora, es cuando la madre solicita la custodia en 2020 que la familia paterna se pone como loca porque tenía los antecedentes que tenían y se habían visto lo que habían visto y empiezan a exigir la custodia todo lo que da. Pero claro, finalmente se la terminan otorgando a la madre en abril de 2020 y el nene vuelve a vivir con la madre y con la novia de la madre. Claro. Acá sucede de todo. Acá es, bueno, primero empezaba a obstruir el vínculo con la familia paterna, inventándose cosas como que, por ejemplo, una de las últimas veces que llevó a Lucio a casa de la familia paterna fue en un día del padre y la madre había puesto como condición que el nene no viera al padre, que solo viera a los abuelos en el día del padre. Luego cuando cuando ya no estaba viviendo con los tíos, de repente empieza a pedir que sea a los tíos a los que no vea, cuando en realidad los había estado criando hasta ese momento prácticamente. Cada vez empiezan a obstruir más el vínculo hasta que ya no lo ven personalmente y empiezan a cobrarles 3.000 pesos por videollamada. Es inmune, a mí hay una cosa que me sorprende, es inmune la ley ante la lógica, ¿no? Porque la madre le entrega el pibe, con ninguna explicación, no, o sea, ni lo puedo mantener, no, se lo entrega al tío. Toma, anda, venía a buscarlo. Me aburrí de este perro. Teóricamente, según las versiones que trascendieron, todo lo que le dijo la madre fue eso. Fue, vos lo querés a Lucio, venía a buscarlo. No. O sea,
¿Se saben los nombres de los jueces? No sé, no, del juez creo que no, o sea, trascendió el nombre del forense que hizo el examen del cuerpo del No, hombre. no, pero acá hay A que mí me colgar. consta que No me acuerdo. se le ha culpado a una jueza de todo esto. Sí. No me acuerdo ahora mismo el nombre porque estuve buscando información al respecto y según decía la Cámara de Justicia de allí de Argentina, supongo que será una especie de equivalente al Consejo General del Poder Judicial de España, no sé lo que sería. Dijeron que la jueza a la que estaban acusando decían que no tenían nada que ver a la hora de entregar la custodia, que no fue ella. Así que la cosa parece que ha quedado un poco en tierra de nadie. Lo que sí recuerdo fueron unas palabras que mencionaba Rosana Kramer en una entrevista, que según comenta, lo que dijo la policía cuando entregó al niño a la madre era que como está con la madre, el niño está bien. Que Sí. es un poco la idea que hay. Sí, es un poco la idea Exacto. generalizada. Claro, sí. Ese es el niño un está poco con el la madre, punto del está bien. problema. Y ahí es donde ya tendríamos que entrar a hablar de la reacción que tuvo gran parte del feminismo ya en Argentina, de, bueno, lo mismo que compartió Experto, que de mujeres diciendo que el hecho de que no le dieran la custodia al padre era un tema del patriarcado. Era una decisión patriarcal. Y ahí es donde podemos ponernos a cuestionar un montón de cosas, que es lo mismo que decía Experto, que realmente en un patriarcado como tal, el nene se lo debería quedar el padre, no la madre. Efectivamente. Y encima, puestos a esto, en realidad podríamos también hacer la correlación con que, si queremos, el hecho de presuponer que la mujer siempre va a ser mejor persona o mejor cuidadora, también es caer en un sesgo de género, que de hecho algo muy parecido es lo que yo comenté en el video, que es el sesgo gamma o el efecto las mujeres son maravillosas. Sí. ¿No? Que siempre se va a tender a asumir que las mujeres son mejores para todo. Sí. Ahora, yo te juro, yo sé que suena repetitivo y todo lo demás, pero sigo completo y absolutamente sorprendido del hecho de que a nadie le parezca de que una mujer puede ser capaz de hacer un mal. Porque estaba claro, ya lo había hecho, todo está mal, todo lo que sucede en esta historia está mal, hay que decirlo eso. A ver, yo es que creo que también eso va con los tiempos que corren actualmente. O sea, siempre ha habido más crímenes cometidos por hombres que por mujeres. Y entonces, por eso el sesgo que comentaba antes Valentina. Pero lo que pasa es que ahora se agrava porque se busca siempre lo que se llama una perspectiva de género, que es lo que fomenta el feminismo actual, que insiste en la idea de que hay un sistema patriarcal que convierte a los hombres en agresores, en violadores, como ellas lo llaman, hijos sanos del patriarcado. Sí. Cuando hay un asesino, ellas dicen hijos sanos del patriarcado. Sí, pero lo que están diciendo con eso es que lo normal, lo sano, lo habitual, es que un hombre sea un asesino o sea un agresor, etcétera, etcétera, etcétera. Y con las mujeres, pues, ocurre lo contrario, pues tienden a considerarlas como si tuvieran un halo de bondad, incluso en casos... Y por eso casos como estos chocan tanto, cuando no deberían de chocar tanto, porque sabemos que la mayoría de filicidios los cometen las madres, no los padres. O sea, hay más niños que mueren a mano de sus madres que a mano de sus Eso yo les quería preguntar a ustedes. Sí. ¿Qué lectura tienen de eso, no? Que el hecho de que la madre sea violenta hacia el hijo. Porque supongamos que yo me olvido de la teoría de que existe el patriarcado y me olvido de la teoría de que naturalizamos la violencia como el único lenguaje del hombre, como la violencia siendo un monopolio del hombre. Supongo que me olvido de eso. ¿Ustedes por qué creen que la mujer es violenta hacia el niño? Porque en general, y obviamente se da un aumento de casos de violencia intrafamiliar, mientras peor es la situación económica, por ejemplo, del lugar donde sucede. O sea, mientras más pobres se van volviendo, más aumenta esto. Bien, ¿ustedes por qué creen que se da esta cosa? ¿Por qué creen que la mujer es violenta? Si quieres la doy yo, no sé qué. Sí, dale para adelante. No, yo te dejo, Experto. Vale, adelante. Doy mi versión, es una suposición, esto que coste, pero yo creo que sencillamente es porque puede. O sea, el hombre puede agredir a personas en todos los ámbitos y por eso comete más agresiones en todos los ámbitos, pero por una cuestión de fuerza, la mujer lo tiene mucho más fácil para agredir a personas que sean más débiles, ya sea o ancianos o
o a niños. Decís... No en todos los contextos, quiero comentar una cosa, espera, no en todos los contextos la fuerza es lo más importante. De hecho, en la pareja, aunque el hombre tenga más fuerza que la mujer, el tipo de las agresiones suelen ser bidireccionales y suelen ocurrir tanto de uno como no, bueno, del bien, otro. Pero con la herramienta que cuenta cada uno. Una mujer normalmente no va a agredir a un desconocido en la calle ni va a buscar bronca porque sabe que tiene las de perder normalmente. Y entonces, pues, si tiene un problema en otro ámbito, es más probable que luego lo acabe pagando con el niño, que es la persona más débil que ella. Sí. Sí, dale, vale. No, y además yo creo que es curioso cómo en todos los contextos se habla de relaciones de poder menos en este, que me parece que es en el que más sentido tiene. Porque, claro, entre un hombre y una mujer adulta, hablar de relaciones de poder es un poco ambiguo y un poco aterrizado para mi gusto. Sí. Ahora, si hablamos de una madre, que es la mayor figura de autoridad y mayor referente para un niño, frente a ese menor, ahí sí podemos hablar de una relación de poder, y no solo una relación de poder, sino de superioridad física. Entonces, si alguna madre, porque las hay, porque estadísticamente de cada X madre siempre va a haber un porcentaje que estén locas y sean unas filicidas, si alguna madre tiene la intención de ser una filicida, las condiciones se le dan más propensas a una madre para hacerlo que en cualquier otro contexto. Entonces, si yo tengo que agarrar los puntos de los dos, por ejemplo, entonces digo, bueno, a ver, el hombre es violento hacia la mujer también es violenta hacia el hombre como puede. Como puede es, por ejemplo, con violencia psicológica, porque física, claramente... No, también puede con la física. Si el hombre decide no defenderse. Otra cosa es que tenga más impacto. La mayor parte de veces los hombres, cuando se habla de la percepción de la violencia doméstica o la violencia de la pareja o la violencia de género, en general... los hombres pueden estar siendo víctimas de actitudes que cualquiera desde fuera podría considerar como maltrato, sin embargo que el hombre no lo perciba como tal. Suelen haber muchas agresiones de mujeres hacia hombres. Lo que pasa es que si vos te pones a encuestar a hombres, pocos hombres te van a decir que sí porque no lo entienden como una agresión. Sin embargo, a la inversa sí. Quiero completar esto comentando y además haciendo referencia a lo que he dicho antes de que las mujeres no suelen agredir tanto en el ámbito público, por así decirlo, a personas que se encuentran por la calle y tal. A ver, la violencia que ejerce la mujer suele ser mucho más en el ámbito doméstico. Y hay que tener en cuenta que en ese ámbito es precisamente donde más se producen relaciones de maltrato. No hay que confundir el maltrato con la simple agresión. El maltrato es una violencia que se produce de forma cíclica, que es continua en el tiempo y que va provocando miedo en la persona maltratada y también que se la vaya anulando. Eso es lo que permite que una persona, siendo más débil, pueda hacerle daño a una persona que sea más fuerte. ¿Por qué? Porque llega un momento en que esa persona se siente culpable, tiene miedo y por eso se deja maltratar. Como curiosidad, bueno, lo que estaba diciendo antes de que las mujeres agreden más que los... Bueno, no es que las mujeres agredan más que el hombre en el ámbito familiar, sino que el hombre comete muchas más agresiones en el ámbito público y menos en el familiar, y las mujeres más en el familiar que en el público. Y esto hace referencia cuando dicen eso de que los feminicidios, eso de las matan por ser mujer. Curiosamente, las mujeres cometen proporcionalmente, o sea, dentro del número de homicidios que cometen las mujeres, el número de esos casos que son hacia sus parejas es mayor, repito, proporcionalmente con respecto al resto de casos que el de los hombres. O sea, es mucho más probable que un hombre mate a un desconocido que a su pareja en relación a cómo lo haría una mujer. Y como curiosidad, también quiero dejar esto en claro, como dato así curioso, los hombres nunca matan amigas. Por lo menos en el informe que se hizo en España de cómo matan los hombres, curiosamente, un hombre nunca jamás mata a una amiga. No sé por qué. Pero es curioso ese dato. O sea, las mujeres sí matan amigas. Bueno, a ver, entonces lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Es que la mujer, por ejemplo, en un caso normal, vamos a entenderlo, ¿no? O sea, un amigo puede hacerme mucho más daño de lo que puede hacerme un extraño porque yo a ese amigo le cedí mi poder, o sea, me abría a él. Entonces es normal que una mujer en un seno familiar, incluso teniendo una posición de debilidad física, pueda hacer daño porque el poder está cedido. Se le otorga un espacio donde claramente se le dio poder. Pero bueno, más allá de eso, la mujer, yo sé que es violenta en muchos casos frente al hombre, violencia física, pero vamos a agarrar y vamos a suponer que no se encuentra delante de una persona que, como dijiste, ha entrado en un ciclo de violencia, fue bajando las defensas, sino una relación normal, ¿no es cierto? Una relación no tóxica. La mujer no puede ser violenta físicamente hacia el hombre, pero claramente porque tiene inferioridad física.
en fuerza. Pero claramente sí lo es donde no tiene la inferioridad física. Entonces yo tengo que entender acá que este mito de el hombre tiende a la violencia física pero la mujer no, se cae porque siempre fue medido entre la diferencia de fuerza física, o sea, entre un hombre y una mujer. Cuando yo agarro y lo mido con el niño, claramente se me fue a la mierda ese mito. Porque siempre fue así, era el hombre es de la violencia física, la mujer es de la violencia psicológica, porque somos distintos. No, cada uno tiraba la piedra que podía. Claramente Exacto. Esa es la mejor descripción. Cada uno tira la piedra que puede. Entonces, evidentemente, te vas a encontrar menos proporción de mujeres haciéndole un daño serio físico a un hombre porque no tiene, en la mayoría de los casos, no tiene las capacidades. En algunos lo habrán y esos son exactamente los que se representan en la estadística. Pero sin embargo tiene mucha más capacidad de maltratar a un niño o maltratar a un anciano. Y de hecho, cuando vemos casos de maltrato a estos ancianos, suelen ser las cuidadoras, las enfermeras, suelen ser mujeres también las que ejercen ese maltrato. Claro. Sí se puede fumar, vale. Pero pregúntame sin miedo si se puede fumar acá. No, yo para no interrumpir la charla. No. Si puse un cartelito, no te lo perdiste. Sí, acá lo vi, abrí el chat y porque me queda la burbujita esa naranja ahí. ¿Te queda la burbujita? Sí, claro. Entonces yo lo la saco. mandé, digo. Sí, por favor, tranquila. Bien. Digo, si trabajás con Vicky, yo supuse que sí, pero por sí, no, ya a esta altura no. Tengo olor a cigarrillo en el OBS, digamos. Pero. El OBS tiene olor a pucho. Sí, tiene olor a pucho, no me queda otra. Ahora, bien. Por ejemplo, ¿existe otra persona que esté en desigualdad de condiciones físicas frente a la mujer? Por ejemplo, ¿hay algún registro de violencia de mujeres hacia ancianos? Hombre, posiblemente lo haya. Tienen que haber, sí. Pero personalmente admito que no lo he mirado. ¿Podría entonces...? Lo que me consta es eso, que normalmente más mujeres que las mujeres las agresiones las hacen más hacia dentro de lo que es el ámbito familiar y el hombre más fuera. Esto por el informe que se hizo en España, pero vamos, estas cosas no suelen variar mucho de un país a otro, sobre cómo se mata, partiendo de una recopilación de 2 años, donde había unos 600 casos, si mal no me equivoco. O sea que es una fuente bastante densa, bastante amplia. Ahora, una boludez que tiraron, que yo la he dicho varias veces, pero que me gusta remarcarla porque jode al feminismo, es que... Todo lo que joda a él le gusta. Por supuesto, todo lo que joda al feminismo, bienvenido sea. Y es que... Nada, nosotros tenemos normalizado ciertas violencias a nivel psicológico, ¿no? Porque repetimos, se tira con la piedra que se tiene a mano y que se puede, ¿sí? Desde el hombre, que del otro lado están muy mal vistas. Para mí una de las más clásicas y más conocidas es: no quiero que hables más con tus amigas. Esa es... Bueno. Esa es la primera bandera roja que yo le diría a una mujer. Si viene un hombre y te dice, no quiero que hables más con tus amigos, yo te digo, estás delante de un potencial golpeador y andate. Eso lo digo de verdad. O sea, es una red flag. Esa es una bandera de esas que vos decís, salí de esa relación. Y sin embargo, desde la mujer, completa y absolutamente normalizado. Sí. Sí. Incluso a veces en serie se justifica y todo. Sí. Yo recuerdo una serie de risa que había que echan en España. Bueno, a lo mejor ya no la he hecho, no lo sé porque nunca la he seguido, que se llamaba Villarriba y Villabajo o algo así. No. Era sobre algo sobre que... Villarriba y Villabajo era el anuncio de Fairy. Sí, no, pero había una serie basada en el anuncio, pero no me refiero a eso, acabo de recordarlo. Era sobre unos vascos que se iban a vivir a Andalucía o al contrario. Como en 7 apellidos vascos, pues una serie basada en ese concepto. Y en un momento dado, uno de los personajes, que era un tipo que intentaba, creo que volver con una mujer o algo así. Y el tipo era bastante menudito y tal. Y ella en un momento dado, pues se lía a golpes con él. Pero en una escena que se supone que es cómica, que la gente tiene que reírse. Y te quedas pensando, pero sí. Bueno... Es cómico porque al que le pegan es al hombre. Bueno, a ver, todos conocemos la serie más famosa de la historia hispanohablante, es El Chavo del Ocho, y el gag más importante de todos los capítulos era que un hombre recibió una bofetada por algo que no había hecho. Sí. Y eso era lo más gracioso que había. A nadie se le ocurriría que lo más gracioso pudiera ser lo contrario, ¿no? Que una mujer recibiese una bofetada. Che, se te acaba de meter un gato por atrás, ¿eh? Sí, es el mío. Volvió a su casa. En mi casa, porque yo no tengo gatos. Claro, es verdad, no, claro. Digo, madre mía. No, a ver. Como estaba hablando yo, digo, me lo estará diciendo a mí. No. Ahora. No, que de repente había ahí la ventana abierta, un gato entrando, digo.
Ustedes, quiero que juguemos a un poco de futurología con algo. Esto es un tema. A ver, va a ser medio morboso lo que voy a hacer. Pero, ¿ustedes creen que hay un antes y un después de esto? Y por otro lado, si lo hay, ¿es un antes y un después hacia qué? Porque yo veo que ahora están hablando de la ley Lucio. Y yo qué sé, a mí me suena de que esto lo va a terminar capitalizando el feminismo como una nueva ley contra los infanticidios. Y va a terminar medio en cualquiera. ¿Ustedes qué predicción tienen hacia el futuro de esto? Mira, acá en España tenemos algo que salió hace poco, que es la ley Rodés, que es la ley de infancia. También a consecuencia de varias cosas. Entre ellas, yo creo que ha tenido mucha mano, supongo que habrás oído de él, el caso de Juana Rivas, Sí. que es una mujer que ha secuestrado a sus hijos, que ahora la han indultado, la han dejado fuera de su pena de prisión, etcétera. Y una de las cosas que contempla esa ley, por ejemplo, es que reconoce como una forma de violencia hacia la mujer, no hacia los niños, la violencia vicaria, que sería la violencia que ejerce un padre sobre el niño a fin de hacerle daño a la madre. Y entre ellos se engloba, por ejemplo, el obstruir el vínculo. El síndrome de alienación, lo que a la inversa conoceríamos como síndrome de alienación parental, que es cuando un padre, un progenitor, manipula al menor en contra del otro padre para que tenga una visión negativa de él. Esto, cuando lo hace un padre con un niño para manipular la visión que tiene el niño de la madre, se considera violencia vicaria y ahora está recogido por esta ley de infancia. Ahora bien, el síndrome de alienación parental, que es como se conocía esta misma conducta antes y se entendía que podía ser perpetrador y víctima tanto mujeres como hombres, que al final siempre recordemos que el que más sale jodido es el nene en cuestión, ¿no? Pero que podría... El síndrome de alienación parental se concibe que puede ejercerlo tanto un hombre como una mujer. Este síndrome, lo que se conoce como síndrome de alienación parental, la ley lo ha prohibido. Es decir, no puedes alegar vos como hombre que tu mujer está manipulando a tu hijo en contra tuyo. Esto ya va a estar prohibido alegarlo. En base a la excusa, porque no es más que una excusa, de que el síndrome de alienación parental como tal no tiene aval científico porque no está recogido en el DSM-5 como síndrome. Y sin embargo, que este es el matiz que yo siempre hago, la violencia vicaria es un concepto que existe desde hace mucho, pero se usa para otras cosas. El concepto que se utiliza en España ahora de violencia vicaria se lo inventó una señora que se llama Sonia Baccaro, que es una psicóloga forense de acá de España, y su definición tampoco tiene aval científico. Es decir, lo que ha conseguido la ley de infancia de protección a los niños es que si el niño es afectado por la madre, no pueda tener ningún tipo de protección, a diferencia de si es afectado por el padre. Entonces sí. Bueno, ese es el peligro de las leyes de infancia y que se meta el feminismo meta la nariz en ello. Esto se va repitiendo, no la misma fórmula. Los derechos del niño desaparecen y solamente están los derechos de la madre. Incluso te diría algo hasta medio así como tragicómico. Los derechos de la niña desaparecen. Sí. Porque... De alguna manera sí. Sí, claro, que también son mujeres, se supone, y no se tienen en cuenta. Claro. A ver, a mi parecer, el caso de Lucio sí que se va a tener muy en cuenta en el futuro. Bueno, en el futuro, quiero decir en el futuro a corto plazo, corto medio plazo, porque yo creo que la población en Argentina creo que tiene buena memoria y va a tardar en olvidarlo. Esto no quiere decir que se vayan a imponer leyes que perjudiquen a las mujeres o que perjudiquen a las lesbianas, que es prácticamente, parece que es el miedo que tienen muchas feministas que están diciendo, no, fijaros, lo están usando para atacar a las lesbianas y lo están usando para atacar a las feministas, esto. A ver, nadie va a hacer una ley en contra de las lesbianas ni en contra de las feministas. En todo caso, puede servir este caso para lo contrario, para que no puedan crear una ley Lucio o que haga referencia a cualquier otro nene que cuando se aplique que tenga puntos que discriminen al hombre, que es lo que se ha hecho en España, como muy bien explicado Valentina. Así que yo me lo tomo como una posible medida como un escudo que puede defender al hombre en ese sentido, porque creo que la población argentina se indignaría si después de un caso como este
sacasen leyes como las que tenemos allí que dan a entender eso, que dan a entender que más o menos que el maltrato solo puede ocurrir por parte del padre al niño y nunca por parte de la madre. Bien, me alegra que tengas una visión tan positiva del tema. Yo la verdad no tengo una visión tan positiva porque me parece que son hegemonía. Me sorprendía de ver realmente que pueda llegar a cambiar algo por esto. Ojalá así sea. Vamos a estar ahí para romper todas las bolas que podamos, ¿no? Para que suceda. Tú fíjate que lo que te he dicho es que al menos no se perjudique al padre. O sea, fíjate claro. El cambio. Sí. En dónde estamos, digamos, en qué lugar estamos parados, que ya estamos pidiendo esto, que es muy sencillo. Sí, igual te digo una cosa, también si hablamos de mucha o poca memoria en Argentina, también pasó este año el caso de Alejo Oroño y salió la propuesta de ley Alejo, que ahí sigue y la gente se sigue cagando de risa. Entonces, tampoco da muchas expectativas a futuro. Sí, esperemos que sí, igual. Ahora voy al hueso. Acá yo quiero, esto es por ahí lo que más me interesa, porque de vuelta, por mí, si no existe mal feminismo, mejor. Yo lo voy a dejar bien claro, esto me tiene podrido. Para mí están arruinando el mundo. Y hoy en día, al principio eran estúpidas, que están un poco locas y que parecían semi-inofensivas, pero hoy en día ya nos dañan mucho a nivel legal. Y yo, obviamente que sin el feminismo hay menos posibilidad de que ocurra lo de Lucio. Eso está claro, ¿no? O sea, si yo borro mañana, claro, me voy con Doctor Strange y yo qué sé, destruyo el feminismo de la última ola. No está. Bien. ¿Podría haber cambiado algo de lo que pasó con Lucio o no? Yo creo que con la última ola no basta, que tenés que cargarte un par más. Pero por lo menos con la reacción. Porque claro, hay mucha gente que considera que ya estamos en la cuarta ola y la cuarta ola y la tercera tampoco que... Pero bueno, en fin, tampoco... Lo que sí creo que hubiera cambiado, a lo mejor, lo que decimos, la violencia es algo propio, lamentablemente, al ser humano y la violencia no va a dejar de existir, quitemos lo que quitemos. Y además hablábamos de que es una cuestión circunstancial, que cada uno tira la piedra que tiene a mano. Pero sí que creo que cambiaría por lo menos la reacción que se tendría ante estos casos y cómo se asumen, de dónde entienden que está la problemática. Ahí quizás sí. A lo mejor no dejarían de pasar casos así, porque como digo, la violencia está en el ser humano y no podés evitar que hayan personas malas, locas o enfermas o lo que sea, pero sí hubiera cambiado la reacción. Pero pará. La presunción de inocencia la rompió esta ola. Sí, no, claro. Bueno, sí. Yo sí te creo, sí. A ver, pero ¿cuándo entendemos? Porque también hay mucho conflicto respecto a eso. ¿Cuándo consideraríamos que empezó la primera ola? La cuarta ola. Porque también es verdad que la Ley Integral de Violencia de Género acá en España está desde 2004. No había cuarta ola ni nada, pero hace algo bastante parecido a cargarse la presunción de inocencia. Bueno, pero ya existía... O sea, los núcleos duros ya estaban formados en aquel momento. Duros, sí, Lo que todavía es que no había inundado los más medias, como lo tenemos ahora. Por eso habría que definir cuándo empezó la tercera o cuarta ola. Aprovecho de que preguntas eso para decir que la historia del feminismo es un cajón desastre. Es lo que los argentinos diríais un quilombo. O sea, no hay por dónde cogerlo. Según el historiador que haga que lo cuente, las olas empiezan en un momento o en otro. Hay gente que considera que la primera ola empieza con las sufragistas, otros consideran que la primera ola empieza directamente en el Renacimiento. O sea, es una auténtica... Incluso creo que en ese sentido es una búsqueda en vano. No necesitamos localizar cuál fue exactamente la ola, porque nada, te puedo decir que lo último del feminismo ha sido destruir la presunción de inocencia. Y si yo hago el 1 más 1, pregunto, ¿no? Un juez que hubiese dicho, a ver, este niño se puede quedar con el hombre, con el padre, digamos, y con la presunción de inocencia intacta, no destruida, podría haber cambiado la decisión del juez, ¿no? Pero a ver, es que aquí no ha habido presunción de inocencia, quiero decir, creo que no llegó a haber una denuncia por parte de las mujeres. Pero se da de los dos lados, perdón, pero se da de los dos lados. La mujer es buena porque es mujer y el hombre es malo porque es hombre. Entonces se da de los dos lados. No es que ya hay una presunción de inocencia destruida del hombre, también hay una presunción de constante víctima de la mujer. Entonces, no, la mujer seguramente no es mala. No, esas denuncias no importa, porque ella es una guerra que está superando consigo misma para ser una gran madre y lo va a lograr. Y yo confío en esta familia. Voy a decir, perdón, ¿qué estás haciendo? Si tiene denuncia de violencia hacia su propio hijo, ¿por qué se lo das de vuelta? Estamos todos locos. Entonces, el feminismo ha instaurado la mujer como el ser de luz santo y al hombre como el hijo de que
no puede hacer otra cosa más que terminar siendo un violador. Entonces, un juez toma decisiones en base a las dos cosas. Te entiendo, Tipito, en eso, pero ten en cuenta que todos los sucesos son multicausales, ¿sabes? Y si bien es cierto que el feminismo ha hecho un inciso en eso y lo ha agrandado, siempre ha habido gente que piensa que las mujeres cuidan mejor a los niños que los hombres y que les cuesta mucho más imaginarse una mujer agrediendo que un hombre agrediendo. O sea, no necesitas al feminismo para eso, aunque es cierto, aunque te doy la razón en que lo ha incentivado. ¿Que podría haber ocurrido, no podría haber ocurrido? Pues oye. No, yo sé que es contrafáctico, pero sí. Esta es mi primera pregunta porque mi segunda pregunta viene de... ¿Ustedes creen que una mujer del perfil psicótico de estas dos mujeres? Porque acá estamos hablando de dos psicópatas. ¿Alguien lo va a poner en duda esto? No. Bien. Por lo menos no. Una psicópata, hoy, de manual, asesina de niño y todo lo demás, ¿puede encontrar un espacio en el feminismo actual? Sí, sin duda. Y convertirse en una heroína. Y tenemos el caso de... Hombre, la más famosa es esta que le metió unos cuantos tiros Nair Galarza, que se dio a tiros con Andy Warhol. Y su libro se ha traducido a 14 idiomas, se le ha puesto una calle en el País Vasco, en Bilbao. No, y si estamos hablando de Argentina, o sea, yo el otro día veía en Argentina no veía en Argentina, estoy allá, una foto de allá de una pared de Argentina, una pintada que decía, ¿sos Lucía o sos Nair? ¿Vos entendés el contexto de eso, Tipito? No, sí. O sos la víctima o sos la asesina. Si es víctima o victimario. No existe la gente buena, normal, que no se mata, por ejemplo. ¿No? Eso como normal, porque esa regla... ¿Sos Lucía Pérez o sos Nair Galarza? ¿Sos una asesinada o sos una asesina? Claro, encima esa regla ni se daba Mad Max. No, pero es verdad eso. Es verdad que el feminismo de Hispanoamérica... Y digo Hispanoamérica en general, no solamente en Argentina, porque he visto que ocurre en otras regiones de por allí, es especialmente agresivo con el hombre y manda unos mensajes especialmente masculinicidas, por así decirlo. Vamos, es que la frase más famosa en Argentina es Mata la de... a tu novio, a tu hermano, a tu papá. No. Pero digo, lo que canta en ella es lo de muerte al macho, que luego te lo intenta justificar diciéndote, no, es una metáfora, machito, no sé qué. Vete a tomar por culo, que ni metáfora ni leche. Si tú quisieras decir que lo que tiene que morir es el machismo, dirías muerte al machismo. Dices muerte al macho porque realmente quieres verlos muertos. A mí no me engañas. O sea, no me lo intentes disfrazar. Sí, es cierto, porque en un principio era el patriarcado es malo. Y después, en algún momento se perdió eso y los hombres son malos. Ya está, digamos, no ocultan más las cartas. Es que el patriarcado es algo etéreo, indefinido. Es lo que, de hecho, estoy hablando de ello hace tiempo en la ponencia que di en el evento que organizó la asociación de esta mujer. Ay. ¡Ah! Dios mío, es que la cámara va distinto que nuestro programa. Está abajo. Está abajo. Pues, siempre que señales para abajo está ella, despreocúpate. ¿Ah, sí? ¿Así? Así, sí. Vale. Estás acá. Allá. Sí. Ahí abajo. Ahí está. Pues eso. Eso, lo que estaba comentando, que el término patriarcado ha ido cambiando tanto que actualmente es lo que se llama un significante vacío. Es una palabra que las feministas usan para referirse a cualquier cosa que no les guste. Claro. Esta ley no me gusta, esta ley es patriarcal. Da igual de lo que vaya la ley. Da igual, exactamente igual. En España la ley trans se considera patriarcal. No creo que haya nada menos patriarcal que dejar de ser un hombre, pero es patriarcal porque a las feministas les molesta. Claro, no, de verdad, eso es como... Y por ahí pasa lo mismo. O sea, el patriarcado, al volverse tan inmaterial, pues ¿qué pasa? Pues que pueden buscar algo más material como directamente los hombres, porque a los hombres sí los ven, y los hombres para ellas son la personificación del patriarcado, sus hijos sanos, como acaban diciendo. Entonces, pues eso les da mala fama. Voy a hacer una aclaración que nada que ver para los que están preguntando en el chat. Juan Pablo está teniendo problemas técnicos, está intentando conectarse. Si puede conectarse, se conecta. Y si no puede, bueno, lamentablemente no va a poder estar esta vez. Pero lo estamos esperando. Bien, esa es mi pregunta 1, que es, ¿hay lugar en el feminismo para estas dos psicópatas? Mi pregunta 2, y esta es un poco más pretenciosa, ¿puede el feminismo ser una formadora de psicópatas? Por poder puede, que lo vaya a hacer es otro tema, claro. Para mí el tema es ese, que de poder puede, tiene las habilidades, tiene las capacidades para hacerlo. Otra cosa es que lo vaya a hacer.
Pero sí. La verdad es que yo pienso que si les das una chavalita lo suficientemente joven a determinados personajes que están en el feminismo, sí que te las pueden convertir en personas bastante peliagudas y peligrosas. Por lo menos, como mínimo, personas que van a nacer, se van a criar con un resentimiento. Esto también, casualmente, esto también lo comentaba en el mismo evento, que hay que tener en cuenta que muchas feministas actuales no odian a los hombres. La mayoría de las feministas no odian a los hombres. Me gusta mucho hacer hincapié en esto, afortunadamente. Pero también hay que tener en cuenta que ahora, cada vez desde más jóvenes en la escuela, les estamos enseñando ese feminismo hegemónico, ese feminismo agresivo que presenta a la mujer como una oprimida y al hombre como un opresor que busca dominarla en todos los ámbitos. Si criamos a las niñas bajo la idea de que salir a la calle es peligroso, que actualmente las mujeres en España tienen más miedo de salir a la calle que antes, o sea que ahora que hay menos muertes que nunca y que menos agresiones que nunca, tienen más miedo, pues ahora tienen más miedo que antes, debido a las continuas campañas de que no, de que te vas a encontrar con un hombre y te va a agredir y te va a violar y te va a matar. Repito, si esa idea se les va metiendo en la cabeza, es normal que acaben generando un odio, un resentimiento brutal hacia el sexo masculino. No, Y siempre una digo actitud lo mismo. defensiva, claro. O sea, Siempre- cuando tú creas un enemigo, sí, habla. Solamente quiero terminar el punto, que ya casi lo he terminado, que es que esto además, lo peor es que se agrava por lo que se llama un sesgo de confirmación. A ver, posiblemente, como estas chicas son jóvenes, a lo largo de su vida, van a tener malas experiencias con los hombres. Es inevitable. O sea, y seguramente muchas de ellas van a tener novios con 16, 17, 18 años que van a ser unos auténticos gilipollas. ¿Por qué? Porque los adolescentes somos gilipollas. Sí. Bueno, somos gilipollas. Yo ya no soy adolescente. Pero es natural, eres joven, eres inmaduro, no tienes conocimiento y puedes hacerle mucho daño a otra persona. Cualquiera de ellas, cuando tenga su mala experiencia, porque todos hemos tenido malas experiencias con el sexo opuesto y con gente de nuestro sexo también, porque las malas experiencias son parte de la vida, lo que van a pensar es, esto es lo que me decían las feministas, es verdad. Esto es de lo que me estaban hablando. Exactamente, este tipo me ha tratado mal, con lo cual esto es porque los hombres nos oprimen. Y de esa manera acaban naciendo fanáticas a punta pala. Y sumale a eso el hecho de que en la adolescencia tendemos a querer crear una retórica sobre nosotros mismos que es mucho más grande y significativa de lo que realmente es. Entonces, También, por ¿verdad? ejemplo, Sí, vos sí, querés sí. ser vamos a decirlo más fácil, es más normal soñar con ser un superhéroe en la adolescencia que después, ¿no? Es más normal creer que sos la persona más importante de un rango de 500 metros a la redonda en la adolescencia que después. Entonces, esos chicos realmente están viviendo esa cosa, es decir, esto es terrible, Claro. no te das cuenta, no, yo estoy muy preocupado porque creo que voy a ser la próxima Nair Galarza o la próxima Lucía, digo así. No sos tan importante, el mundo no gira alrededor tuyo y nada, y sí, además, bueno, obviamente más propenso a las emociones fuertes. Entonces, esa cosa de la reacción del adolescente, súper violenta, verbal, ¿no? Por supuesto, cuando vos le decís algo, decís, me estás arruinando la vida. Y vos decís, perdón, no te estoy arruinando la vida. Ahí entra Juan Pablo. ¡Uy! Bienvenido, Juan Pablo. ¿Te escuchamos? Estoy con Bien. un montón de problemas. Bueno, pero te escuchamos bien y te vemos bien. Sí, Estoy a punto de escribir Así que un el resto de paper problemas no para nos que importan. Claro. Experto en igualdad, te presento a Juan Pablo y Valen ya lo conoces. un placer. Un auténtico placer. Yo te veo. Vos no me ves, pero yo te veo. No, él sí te veo, ¿te crees que no? Un poquito te veo ahí amarillito. Funcionás como la justicia argentina. Está muy bien. Claro. Yo siempre digo que yo veo gracias al poder de la igualdad. Claro que sí. Bien. Es una buena forma de decir, no, lo mío es el poder de la igualdad. Bien, tengo bueno, sí, entonces llegamos a la conclusión de que el feminismo podría generar una psicópata. O sea, podría construirla. Porque Sí, además podría. hay una cosa que es muy bueno lo que dijiste antes, experto en igualdad, que es el hecho de que, por ejemplo, se premia a la que es mala con el hombre. Entonces, las heroínas del feminismo son mujeres violentas. Si vos vas para atrás, las heroínas del feminismo, ¿quiénes eran? O sea, o son víctimas o son mujeres extremadamente violentas. Para atrás no, que para atrás capaz que hay una víctima o una científica. Disculpa que te interrumpa sobre lo que estás comentando, pero Dale. porque te voy a comentar un caso que viene perfecto. Dale. Pero casualmente, hace una semana hubo un evento feminista en el que sería Irán Subarela, una de las principales feministas de mi país. Sí. Y el cartel que usaron para promocionarlo
era una famosa pintura de un hombre que era decapitado por 2 mujeres. Y se llamaban Jornadas por la Igualdad. Y se veía el tipo ahí, mientras 2 mujeres lo decapitaban. Sí, y bueno, alguien que hasta hace poco tiempo era la vicepresidenta del país, dijo hace poco en una entrevista que llegará un momento donde las grandes estrategias políticas sean dirigidas por mujeres y los hombres pasarán a ser secundarios. Bien. Que qué tanto tarde esto depende de la confianza de las mujeres de fiarse de una experiencia feminista. Acá me corrigen en el chat, sí, ya sé, las psicópatas no se forman bien, pero sí se forman las reglas en las cuales nosotros nos comportamos con el resto. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que las reglas son defendete porque todos los hombres son violadores y asesinos, en algún momento pasás de la defensa propia a un primer ataque por las dudas, un ataque preventivo. Yo quisiera aclarar acá, quisiera matizar, que yo creo que hay un término que en realidad encaja mucho mejor en lo que puede desarrollar el feminismo, que yo les voy a leer la definición y ustedes me dicen si no creen que calza o no calza, ¿sí? Convicción delirante en el que la persona cree que conspiran en su contra, le espían, le engañan, lo siguen, lo quieren envenenar, le acosan o se proponen que no consiga sus objetivos. Bien, sí. Esto encaja, ¿no? Sí, es la descripción de una feminista y un terraplanista. A mí me parece la definición del patriarcado también. Exacto, pues se llama manía persecutoria. Lo que puede generar el feminismo es manía persecutoria. Total. Perfecta manía persecutoria, es eso. Crean en la mente de la gente una entidad que conspira en su contra, que le acosa, que le impide conseguir sus objetivos, etc. El patriarcado, el hombre. Bien. De todas formas, quiero aclarar una cosa. Bueno, creo que todos estaremos de acuerdo de que cualquier movimiento puede generar monstruos. Claro, de hecho, el comunismo creó multitud de monstruos, ¿no? Por eso consiguieron matar a tantísima gente, que es una cosa brutal. El ritmo en el que mataban gente en los regímenes comunistas. Y es por eso, porque se lesiona a la gente hasta convertirlos en monstruos. Y el problema actualmente que tiene el feminismo es que se ha convertido en la nueva religión. Y como quiero decir, está muy mal visto el criticarlo, y que los criticamos seguimos siendo los outsiders. O sea, lo políticamente correcto es defenderlo, y si lo criticas vas a ser una persona que va a estar mal visto. El hecho de que no se pueda criticar hace que esté mucho más, o sea, que sea más probable que caiga en fanatismos, porque es más difícil que haya gente que les ponga freno. Y de hecho, lo triste es que ocurre lo contrario, que es a los que les ponemos freno, a los que decimos, oye, a lo mejor esto que están diciendo de muerte al macho, esto que están diciendo de mata a tu hijo, a tu papá, a lo mejor eso no es bueno. A los que decimos eso nos acusan de reaccionarios, de potenciales feminicidas, de posibles maltratadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de dictadores, de haters, de binarios. Ya después de decirte potencial feminicida, cualquier cosa que digas después suena menos, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Es como que no. ¿Qué vas después de eso? Estás en potencia de poder asesinar a una mujer. También estás en potencia de poder salvar a una mujer. O sea. No, eso digo yo, de eso poco hablan. Estás en potencia de ganar la lotería también. En potencia estás de todo, sí. Claro. Estás en potencia de que el piso de arriba se caiga y se me caiga el tejado encima y el podcast se termine así. Pero bueno. No se va a terminar, ¿eh? No, va a ser, lo siento, o sea. De hecho, si la cámara sobrevive, ustedes lo van a dejar ahí para que se vea. Claro, es el pico de audiencia. Vamos a estar ahí como. Claro. Bueno, eso es otra que no queremos que pase igual, no saben lo que significa impotencia, no lo han sabido nunca. Sí. Buen punto. Las enfermitas no saben lo que es la impotencia, no lo he sabido nunca. No, la impotencia no, que eso es lo que quiere decir impotencia. Impotencia, yo estaba diciendo la impotencia, bueno. Porque no saben de dónde salen las palabras, o sea, es por puro desconocimiento. Dicen, no, el patriarcado te convierte en un potencial feminicida. No, imbécil. Lo que una persona es en potencia es una cualidad intrínseca de la persona, eso no depende del medio. El medio puede depender en que yo saque a sacar esa cualidad afuera, pero la cualidad de impotencia, la cualidad latente que está dentro de mí no depende del medio. Eso es porque no han leído la teoría de la sustancia de Aristóteles y no saben qué carajo significa impotencia, no lo saben y lo sueltan ahí como pueden soltar cualquier chorrada. Igual, fíjate qué interesante, ¿no? Porque, no sé, alguno diría que está bien, no sé, matar a un feto porque es una persona en potencia, no es una persona. Pero está bien encarcelar a un macho porque es un violador en potencia.
Sí. O sea, Eso siempre se le puede dar la vuelta, ¿no? De decir, bueno, también todos los fetos son muertos en potencia porque todos vamos a morir. Claro, sí. Que de hecho, eso lo decía Keynes. Keynes decía que en el largo plazo estamos todos muertos, entonces vamos a vivir la vida. Ahí. Ajá. Jaque mate Eso ateo. literal lo dijo Keynes. Así que, no sé. Jaque fíjate. mate ateíto, sí. Sí. Bueno, a ver. Bien, ahora, ¿cuáles fueron las reacciones del feminismo respecto a esto? Porque esto es interesante. Tuviste de todo, ¿no? Dios. Tuviste de... Esto, a mí me gustaría comentar, pensé que Experto tiene varias cosas recopiladas. Tengo pero yo varias quería cosas. Dele. mencionar- Así que, Yo tú solo si quieres. quiero mencionar la mención especial a Ofelia Fernández y lo que dijo Ofelia. Bien, ¿cuál es la versión? A ver, Ofelia siempre ¿No nos lo da viste? No lo vi. Siempre Ofelia nos da de comer y también a ella se da de comer bastante. Yo ¿Qué no dijo? Yo estoy queriendo buscar a ver cuál es el Twitter de Ofelia Fernández, a ver, para poder leerles exactamente lo que dijo. Bien. Che, Tipito, me dicen acá que se me escucha abajo. Fíjate si Sí, podés se te ahí escucha ver. abajo. Ya te subí el volumen a vos lo más que puede. Me está llegando... Si pones Ofelia Ofelia Fernández en el buscador, te O sea, saldrá te de los escucho yo primeros, abajo seguramente. también, Juan Pablo. Se ve O sea, que... no, ¿Me escuchas abajo? no que Sí. entres en la página, sino en el buscador. No que entres en su TL. Sí. Ahí lo Te va a estoy salir buscando. porque a Quiero mí que me sale salga así, el ¿sabes? tweet A ver. concreto. Mira, acá lo tengo. Ofelia Fernández, que es legisladora en Argentina, que es una chica, sí, me iba a salir otra palabra, es una chica de 21 años que salió. Ah, ¿ibas a decir de pendeja? la Está bien, se puede secundaria. decir pendeja. Son por otras razones. Es una chica de 21 años que salió de la escuela, salió del secundario y se metió legisladora, básicamente, no tuvo Tomó otra una escuela experiencia antes laboral. con Sí. su poder de nada, de la MacBook y el iPad. Y, no, Y se hizo legisladora. Sí. Y claro, esta mujer que tiene 21 años y recordemos, es legisladora, no es una boludez, dice, lo de Lucio es espantoso, por supuesto tiene que haber justicia, punto. Ahí ya se terminó todo. Ahora viene lo que a ella le importa. Lo que da bastante asco es que lo usen para escupir homofobia. Ya están detenidas como corresponde. Cuando las responsables son lesbianas es bastante más rápido que cuando mata un tipo, así que dejen de tirar mierda. Legisladora, dijo eso. Empecemos por decir que eso no es verdad. Porque si una lesbiana... Vamos a hacer un juego divertido. Supongamos que yo hago una marcha de heterosexuales y hago una marcha de lesbianas. Y las dos marchas hacen destrozos. Va a haber, te aseguro, que muchos menos presos en la marcha lesbiana que en la marcha de heterosexuales. Porque No, y ya de por sí se hace muchísimo más hincapié en todos los tipos de violencia que cometen los hombres contra mujeres, que los que cometen mujeres contra hombres, que los que cometen mujeres Bien. contra niños, que los que cometen mujeres contra ancianos, Bien, que los que cometen pero- mujeres en general. En las marchas idóneas, o sea, la marcha de esos temas específicos, que han sido, por ejemplo, marchas del feminismo, donde todo el colectivo está presente, todo el tiempo que hacen estragos, si las agarran, están un día y las liberan. Si las Sí. agarran. Pero las agarran, ahí está la cosa, porque te digo, Sí, las agarran. yo en España ha habido bastantes manifestaciones en los últimos años, no me refiero a manifestaciones feministas, sino por otra serie de cuestiones, y cuando han destruido mobiliario urbano, los tipos han cobrado. Incluso ha habido casos graves de algunos que han perdido ojos con pelotas de gomas y tal. No me consta, no digo que no existe, digo que no me consta que las manifestaciones feministas que se llevan a cabo tanto en España como en Latinoamérica se le golpee o se le arree a las que se ponen a cargarse el mobiliario urbano. De hecho, he visto lo contrario. He visto a algunas que se dedican a golpear a las policías, porque ni siquiera Claro, en algunos porque países la policía no pasa nada. ni- México. ni siquiera ni siquiera llevan a policías hombres, sino a policías mujeres, que yo pienso, ¿pero para qué? O sea, para que las feministas tengan más posibilidades de zurrarlas a ellas. No, coño, pon un grupo de tíos ahí grandotes y que les den fuerte. Es que, ¿qué sentido tiene? O sea, es que no, a ver, no. Oye, lo digo totalmente en serio. Entiendo. O sea, ¿Por lo qué digo en llevar a serio. alguien que Ten tiene en la misma cuenta, capacidad física? Los estados son los únicos que tienen derecho al uso de la fuerza. Es una de las cualidades. Supone que tienen ese derecho cuando ven que alguien está actuando de forma inadecuada, pueden usar la fuerza. Y de hecho, tener una fuerza muy superior a la de la persona que esté infringiendo la ley es una ventaja porque permite actuar haciendo que sean mínimos los daños, porque va a ser más sencillo reducirla. Entonces, ¿por qué pones a mujeres precisamente en esas manifestaciones? Es que
Además, No que tiene- se entienda de que no tiene sentido. la policía no está ahí solamente para imponer las reglas de una sociedad, sino que, bueno, sí están, pero quiero que se entienda esa regla de sociedad porque son cosas mucho más específicas. Se rompen negocios de privados, se rompen casas de privados, se incendian casas de privados. Entonces, no es que están defendiendo, yo que sé, el status quo. Están defendiendo no a nosotros. Es exactamente. muy puntual, esto es muy básico. Pero, tipito, o sea, vos podés ver o sea, el doble discurso se puede ver, por ejemplo, cuando hicieron la marcha por el tema del kiosquero. No sé si los chicos que están ahí en España están al No, tanto, no me suena nada, así pero en que... Argentina, hace un par de semanas, no estoy entendiendo muy bien cómo fue. Había un hombre que tenía un kiosco o un local, digamos, de ventas, que se iba a jubilar y se lo iba a dejar al hijo. Y tipo, al día siguiente de que el hijo empezó a operarlo, entró un ladrón y lo mató. Si tuve una pareja de ladrones que o un ladrón que había sido liberado por el tema del COVID, ¿sí? Sí, bueno, el punto es que, o sea, lo que yo iba es que eso disparó que se realizan un par de marchas con, digamos, en repudio a que liberen presos, ¿viste? Y en toda la criminalidad. Lo que uno esperaría cuando pasan un montón de asesinatos y de cosas malas en una sociedad. Y en ese caso, la policía no solamente le tiró gases lacrimógenos a la manifestación, pero como no se había visto desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, es lo que ellos mismos le dicen reprimir, ¿viste? Sí. Reprimieron una manifestación. No solamente eso, sino que en un momento un policía tuvo el tupé de abrir así la línea de escudos y manotear una bandera y le robó una bandera a un manifestante. Cosa de que no sé si eso lo viste alguna vez pasar en una marcha de feministas, pero yo no. O sea, tampoco vi gases lacrimógenos en marchas. Así, Bueno, hay que entender de que esto pasaba, hay que tener el contexto de por qué fue así. Mientras la marcha fue justo antes de las elecciones. Fue en territorio del oficialismo, ¿sí? Y por culpa del oficialismo, porque fue el culpable es un preso que largó el mismo oficialismo, que lo soltó, lo liberó, por cuestiones del COVID, ¿sí? Entonces, todo daba a que el oficialismo lo que más quería que esto desaparezca urgente porque tenían elecciones en una semana. Entonces fueron y golpearon duro. ¿Sí? Y el argumento es bueno porque, claro, ahí sí están defendiendo el status quo. Normalmente eso suele ser contraproducente. No sé cómo sería. No, y sí, bueno, a ver, el En Argentina no hay impacto memoria. exactamente que tuvo no lo sé, pero, o sea, perdieron las elecciones en muchos lugares, en ese no, porque ahí nunca pierden, pero seguramente tuvieron un daño en votos, seguramente, pero bueno. Ahora, yo estaba bien lo de perdón, voy a hacer una pregunta tonta. A mí me interesa mucho, y por eso los traje a los dos, porque los dos son algo así como, va a sonar feo, pero los heraldos de una organización que a mí me encanta. Y quiero que me cuenten por qué es necesaria esa organización, qué es lo que hace, pero qué es lo que hace, no así como por arriba, a nivel práctico, porque por ejemplo, cosas en las que el feminismo nos ha arruinado en el día a día. Cualquier persona puede denunciarme de cualquier cosa, no tengo presunción de inocencia, yo termino en la B. O sea, si no tenía prendido el GPS o había sacado foto donde estaba, no puedo ubicarme físicamente en otro lado, me pueden ubicar en cualquier lado y culparme de cualquier cosa. Eso es una cosa. La tenencia de los niños, los divorcios donde se miente la violencia de género. No sé, nómbrenme otros casos y qué es la organización que tienen, cuéntenme en general porque me parece maravillosa. Bueno, antes de nada, quiero aclarar que la organización la tiene Valentina, Vale. que es la portavoz. Yo simplemente soy un simpatizante bastante unido a ella, pero que es ella la portavoz de la asociación y es la que debe de responder, obviamente. Bueno, yo te digo, yo te vi en una charla, yo ya te puse barra activista, ahora ya está, cagaste. Digamos, los dos cagaron, le puse barra activista. Ok. Sí, él participó como ponente en el evento que organizamos, así que sí, también está metido en lo que hacemos en la asociación y tal. Pero bueno, yo soy la portavoz de la Asociación de Hombres Maltratados y básicamente lo que hacemos es acoger a todos los hombres, e incluso también no son solo afectados hombres, sino también son madres de hombres afectados, son hijos, son segundas esposas, etcétera. Y apoyamos a hombres que han sido víctimas de falsas denuncias, de obstrucción de vínculos, como lo que hablamos de lo que sufrió la familia paterna de Lucio,
cuando esta mujer impedía que el nene se relacionara con la familia paterna, eso es obstrucción de vínculos. Luego también tratamos con esto que en España han prohibido, que es el síndrome de alienación parental, y aunque hayan prohibido el concepto síndrome de alienación parental como tal, siguen existiendo maneras de defenderse ante ese tipo de casos, aunque lo hayan puesto más complicado. ¿Qué sería También, eso? sí. Perdón, Maren, ¿qué sería eso? El síndrome de alienación parental es la conducta de cuando uno de los dos progenitores manipula al menor en común para afectar a la visión que tenga ese menor del otro progenitor. Es decir, una cosa muy común de síndrome de alienación parental sería, por ejemplo, en un divorcio conflictivo donde los padres se odian a matar, o por lo menos una de las dos partes, le dice al nene cosas como, la madre le dice al nene cosas como, por ejemplo, tu papá ya no te quiere, tu papá no te viene a ver, estamos muy mal de dinero por culpa de tu papá que no nos pasa plata, y a lo mejor todo eso es mentira. Y se lo está diciendo, a lo mejor es ella la que está impidiendo que el padre vaya a verlo. Pero ¿cómo se Es ella regula la que eso está desde lo exigiendo. legal? Bueno, originalmente esto por el bien del menor, antes vos podías llegar a alegar en un juzgado que tu hijo estaba siendo víctima de manipulación, ¿cómo es que le llaman ahora? Interferencia parental por parte del otro, por parte del otro padre. Eso sí, no se puede ahora alegar como síndrome de alienación parental. Hay que buscarse otras artimañas para hacerlo. Okay. Y bueno, y luego a partir de esto ya surgen problemáticas mucho más conflictivas y más problemáticas, como es directamente el secuestro parental. Tenemos ahora en la asociación el caso de Sixto, que de hecho publicamos un vídeo de cómo la madre del nene lo agredía a él en el hospital donde estaba internado el nene en ese momento. Después de ese video, la madre agarró al nene y se lo llevó a alguna parte de Latinoamérica, y el padre lleva 11 meses sin ver al nene. Casos como ese, casos de hombres que están siendo víctimas de maltrato por parte de sus esposas. Tenemos casos de hombres que las mujeres les controlan absolutamente cada movimiento que hacen, que le tienen clonado el celular, que tienen un programa en su computadora para poder revisarles todo, que tienen cámaras en su consultorio, que tienen que ir a visitar a su mamá escondidas porque la esposa se pone celosa de la mamá, que les controlan la cuenta bancaria, que los obligan a hacerse cargo de todos los cuidados del hogar. Y así con todo. Y hombres así que se quieren divorciar, en muchos casos los amenazan con denunciarnos por violencia de género. Y ahí es donde un montón de hombres también llegan a la asociación. Valen, te pregunto, tengo una pregunta un poco terrible, ¿no? Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? Cualquier hombre que se quisiera divorciar hoy tendría que ir directamente a la asociación, no importa lo que sea su mujer. A ver, depende, evidentemente no podemos afirmar que todas las mujeres vayan a comportarse de esa manera. No, pero la herramienta está. Digamos, la herramienta está. Entonces, yo sí que es verdad que, mira, una de las cosas que dice el presidente de la asociación, Antonio, es que uno nunca conoce con quién se casó hasta que se divorcia. Entonces, siempre, aunque vos, a menos que estés teniendo un divorcio especialmente cómodo, comunicativo, donde las dos partes están de acuerdo, hay muy buen rollo, etcétera, sí que es verdad que si vos ves alguna posibilidad de que algo así pueda pasar, siempre es mejor, por lo menos, no cuesta nada llamar y asesorarse de qué sería mejor hacer, o cómo lo puedo hacer, o cómo me puedo cubrir judicialmente. Está bien venir prevenido. Nadie te va a decir que evidentemente necesariamente te vaya a pasar algo. Pero igualmente en cualquier caso, sea este o cualquier otro, la primera instancia en la asociación es, en general porque están lejos, una llamada telefónica bien larga y tendida, donde se expliquen todos los detalles y nosotros te hacemos un plan de acción de qué sería lo mejor que haga esa persona en esa situación concreta. Claro, así que... Pero cualquier abogado hoy que se dedica a divorcio y que represente hombres debería estar muy al tanto de todas las leyes que se pasaron desde el feminismo, ¿no? Bueno, de hecho tenemos también un montón de casos que llegan después de que hayan hecho un acuerdo de divorcios con un abogado suyo que conocían de su vida o que buscan un abogado de divorcios en general y les llevó las cosas tan mal que ahora tienen que salir de ese brete, digamos. Entonces también ahí asesoramos en qué se puede hacer, incluso ponemos en contacto con otros abogados, etc. Y luego tenemos casos... Sí. No, sí, perdón. Luego tenemos casos tan locos como de propias mujeres que han denunciado falsamente y se arrepienten, acuden a nosotros para saber qué hacer. Tuvimos 2 casos ya como ese. Uno de ellos fue de una mujer que la propia abogada de oficio, la convenció de que estaba siendo maltratada.
y de denunciar. Y al cabo de un par de días, la mujer lo baremó y dijo, esto me huele raro, etcétera, y nos llamó para pedir auxilio de qué podía hacer respecto a esto. Y luego tenemos otro caso, que lo contamos en nuestras redes sociales también, que fue de una pareja que él es español, pero ascendencia marroquí, y ella era marroquí. Estuvieron en pareja durante 3 años intentando regularizar la situación de ella en el país, sin éxito alguno. La pareja se separó. Al cabo de 3 años, la mujer, sin papeles, sin trabajo y con una nena de 2 años, se dejó asesorar por una asociación feminista que le hizo rellenar un informe de valoración de riesgo por violencia de género, y a los 10 días la mina tenía piso de protección, o sea, un departamento en el que vivir, y la residencia con la que empezar a buscar trabajo. Claro, al tiempo de esto, la mina se dio cuenta, se sintió utilizada, volvió a hablar con el tipo y los dos llegaron juntos a la asociación para retirar los cargos y para desenmascarar todo esto. O sea que hay organizaciones de abogadas feministas ya listas para nada. Sí, Vení, sí. listo, esto lo vamos a hacer pasar por violencia de género, se acabó, nos vemos. Si hubieron asociaciones, bueno, hubieron mujeres dentro de una asociación que se llamaba Infancia Libre, que sigue existiendo, que supuestamente era para la protección de los menores y alejarlos de maltratadores y tal. Creo que Experto recuerda más esto, pero creo que habían sido todas las que tenían algún cargo dentro de esa asociación. Sí, empezando por la presidenta. Empezando por la propia Sevilla, presidenta, María Sevilla. Todas habían denunciado falsamente a la pareja y habían... Bueno, denunciado falsamente o cosas más graves. Es que claro. Exactamente, sí, la presidenta es que se secuestró al niño y lo estaba cuidando en el campo. En una casa tapiada, o sea, no tapiada, pero con las ventanas tapadas. Sí, para y que nadie supiera que estaba allí. El nene decía, cuando lo descubrieron y tal, el nene decía que Dios le ha dicho que su padre no lo quería. Que la madre lo taladraba con cuestiones religiosas, no se relacionaba con otros nenes. O sea, decían que tenía actitudes muy raras como de comportarse como el perro, porque se ve que era como con el único que se relacionaba. Lo convirtió en un fundamentalista religioso, básicamente, al niño. Le decía eso, le decía que su padre era el diablo. Bueno, esta era la presidenta de una asociación que supuestamente era para proteger a niños de maltratadores. Sí, una asociación que además era asesora de uno de los partidos que está en el gobierno. Claro, porque la conexión a todo esto está muy clara entre el gobierno y esto. Sí. Bien. Esto siempre lo digo, es que a los partidos de izquierdas les conviene mucho el feminismo. Esto me gusta decirlo porque ya que no estoy delante de mi público, sino delante del tuyo, aprovecho para que ellos también se enteren. Sí, por favor, tirame todos los caballitos de batalla. Sí. A todos los partidos de izquierda les interesa mucho el feminismo. ¿Por qué? Porque la gente es vaga. Bueno, cuando digo la gente, me refiero a todo el mundo. Cuando pensamos somos vagos. O sea, tendemos a entender, buscamos una forma simple de entender el mundo. Si nos dicen que el mundo hay que entenderlo en conceptos de opresores y oprimidos, que es lo que te dice el feminismo, lo vamos a aplicar también al resto de relaciones. Vamos a pensar, pues mira, pues si es verdad, si yo soy una oprimida por ser mujer y los hombres son opresores, pues también los trabajadores serán opresores de los empresarios que serán los opresores, perdón, y los trabajadores los oprimidos. De hecho, gran parte del movimiento feminista, como sobre todo lo que es la rama radical que viene de ir a raíz, por cierto, también aclaro, pero bueno, vienen de las enseñanzas del libro de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. O sea, si uno lee los libros de Kate Millett y de Firestone, ve que que su principal fuente mama de ahí. ¿Por qué? Porque Engels lo que hacía era ver la sociedad siempre así, en cuestión de opresores y oprimidos. En el caso de las mujeres y los hombres, pues la mujer es la oprimida y el hombre es el opresor. El obrero es el oprimido, el empresario es el opresor, el negro es el oprimido, el blanco es el opresor. Y así, el heterosexual es el opresor, el homosexual o el LGTB el oprimido. Y así es entender la sociedad de esa manera. Por eso, si una persona se hace feminista y aprende a entender la sociedad así, lo lógico
es que también acabe siendo de izquierda. Por eso a todos los partidos de izquierda les interesa que el feminismo se haga popular, porque sabe que esos son votos para ellos. Lo que no me entra en la cabeza es porque también hay partidos de derecha, como lo hay en mi país, que le dan bola a esto y que le dan bola al feminismo. Digo, pero ¿no os dais cuenta que estáis cavando vuestra propia tumba? Bueno, pues parece que no lo ven. O sea, esto que parece que es tan simple, tan natural, pues ellos son incapaces de verlo. Bueno, acá pasó, el gobierno de Macri, mientras estuvo, no es derecha, pero no importa, no es el kirchnerismo, digamos, fue uno de los grandes financiadores del feminismo. Acá pasó. En ese sentido, bueno, entiendo que cuando suben al poder tienen esa cosa de estar tentados a intentar usar la infraestructura para ellos, ¿no? Y cuando la ven funcionando antes de subir y dicen, esto es terrible, y después suben y dicen, podría yo tener acá una cosa de género. Y ahí es donde nos fuimos a cagar todos, ¿no? Tengo una pregunta tonta, pero me gusta hacerla siempre y sobre todo cuando tengo gente que está tan dedicada a esto, tan especializada a esto. ¿Cómo ven la ola? ¿Está cayendo? ¿Escuchaste, experto? Estamos especializados. Son youtubers barra activistas, yo le puse los dos. Si yo lo escribí, está escrito ahí, ya está. Bueno. Sí, me ahorré 5 segundos. A ver. Decías. ¿Ustedes ven que el feminismo llegó a su pico? ¿Está cayendo? ¿Cómo lo ven? Para mí le queda todavía un trecho para apretar, ¿eh? Yo creo que es cierto que cada vez se radicaliza más, pero más que se radicaliza más, es que un movimiento que parte de que la mujer está oprimida siempre va a necesitar cada vez medidas más fuertes para liberarla. Porque claro, como estás partiendo de esa situación de opresión, pues hasta que tú no digas que la mujer deje de estar oprimida, vas a tener que seguir tomando medidas. Por eso cada vez la cosa va peor y a peor y a peor y a peor. Ya sabéis la famosa metáfora de la rana, que la estás hirviendo, cada vez más caliente y uno espera ver qué es lo que pasa, si salta antes y se quema o no. Yo lo que veo, por un lado, es eso, que por eso cada vez hay más medidas en contra del hombre, sobre todo en España, que ya acumulamos un montón y cada vez la cosa va peor. Estoy escuchando que se está buscando ampliar lo que es la ley de violencia de género ya a todos los ámbitos en los que haya mujeres. Veremos a ver. Pero la cuestión es que cada vez hay más voces en contra. O sea, este discurso que en 2016 lo llevábamos yo, Valentina y poquito más, a día de hoy ya es mainstream. Ya a día de hoy ya somos muchas personas las que estamos en contra. Todavía no estamos en los más medios, no estamos en las televisiones, no estamos en las radios, pero en Internet tenemos mucha fuerza. Tenemos mucha fuerza y Internet, que lo ven son los jóvenes. Así que en teoría, con el tiempo, esto se podrá revertir. Yo antes no tenía esperanza, ahora sí la tengo. Bien. Bueno, es un mensaje bastante positivo. Y ahora les tiro una un poco más oscura y más conspiranoica. Vieron que el feminismo, como bien dijiste, tiene una estructura marxista, tiene una estructura de opresor y oprimido, y también, justamente por eso, le es tan fácil capitalizarlo a las izquierdas. Bien. Obviamente que se le adjudican cosas, ¿no? La feminista es ecologista, vegana, socialista, comunista, un combo. Por lo tanto, sí, claro. en ese combo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que tengamos el comienzo de, no sé cómo llamarlo y que no suene demasiado conspiranoico, pero movimientos armados, guerrillas, terrorismo? Mira, yo tengo una visión bastante más negativa que la que tiene experto sobre el futuro. Pensé que lo que te va a ver yo, digo, que es más negativo que lo que se llama un brote zombie. ¿Qué? Algo así. No, yo tengo una versión, es verdad que menos optimista que la que tiene experto respecto al futuro de estos temas, porque yo creo que lo que están tratando de forzar es una profecía autocumplida. Es decir, evidentemente, si vos apretás a un grupo poblacional al punto de convertirlo en el demonio en vida, va a llegar un punto donde ese grupo, primero, que llegue a ser bastante más grande, y segundo, que llegue a interpretar a aquellos que los han convertido en eso como el enemigo. Y como el feminismo cada vez crece más a nivel, por lo menos a nivel conceptual, de que la gente diga, yo me considero feminista, ni siquiera hace falta que se involucren en ello. Pero cuando un montón de gente que se ve afectada por un discurso que evidentemente los veja y los convierte en poco más que animales,
vean que una gran porción de la población se identifica como aquello que los ha convertido en eso, al final, no sé si vos viste el artículo de Arturo Pérez Reverte, que escribió acá hace poco, de que decía, se titulaba Fabricando misóginos, donde hablaba del caso del hijo de un amigo suyo, que siempre había estado muy bien, en pos de la igualdad, etcétera, etcétera, como súper normalizado, hasta que se encontró con una situación injusta en su colegio, donde una nena le pegó antes y él le respondió, y terminó en que la nena se quedó de rositas y él fue suspendido una semana y se llevó una nota negativa en el expediente. A partir de esto, el nene le dijo a sus padres, me habéis mentido con eso de las chicas, y ahora cada vez que ve en la tele algo relacionado al feminismo, se levanta o cambia de canal o apaga la tele. Entonces, al final, yo creo que lo que van a lograr es una profecía autocumplida, que generen a base de este tipo de políticas a un montón de misóginos y que esos misóginos luego sean la excusa para decir, ¿veis? Aquí están. Por eso hace falta el feminismo y que eso se termine alimentando. Yo creo que lo que está pasando es un poco eso, porque es verdad que a medida que aumenta el radicalismo del feminismo, también veo que aumenta el radicalismo de respuesta, ¿no? En contra de Sí, todas fuerzas generan la misma contrafuerza, es así. Básicamente. Igual, perdón, a mí me parece que, no estoy seguro de esto que estás diciendo. Por un lado tiene mucho sentido, y sí, va por ahí. Pero por otro lado, generalmente el que es más afectado por este tipo de movimientos termina siendo, por lo general, a ver, el hombre heterosexual patriarcal, si se quiere. O sea, el estereotipo de hombre blanco heterosexual, ¿no? Y Sí. ese tipo, por lo general, tiende a decir, bueno, si me van a tratar así, me retiro de la sociedad, básicamente. Claro, pero es que, Y por eso es lo ejemplo, que de estoy ahí viendo que está surge pasando. el movimiento MGTOW, por ejemplo, que no sé, lo Claro. deben conocer, Men Going Their Own Way. Y sí, la decisión que toman a nivel práctico es el de no relacionarse con el sexo opuesto. Ahora, la posición que toman a nivel ideológico y el discurso que emiten a través de las redes sociales, por ejemplo, el otro día uno de ellos decía en Twitter que no había necesidad de presentar ningún estudio para demostrar que las mujeres de nacimiento nacen sin capacidad de empatía por los hombres. Entonces, claro, en la práctica sí, tu posición es la de simplemente alejarte del sexo femenino y ya está, y eso al final no afecta a nadie más que a vos en tal caso. Ahora, si mientras te alejas del sexo femenino, lo que estás diciendo en redes sociales y en tu día a día es que las mujeres vienen programadas por naturaleza para no tener empatía por los hombres y que ni siquiera hace falta ningún estudio para demostrarlo, evidentemente ya ahí entramos en exactamente lo que hablábamos antes, que es una reacción de respuesta igual de violenta que la acción principal. Igual de violenta, igual de radical, ¿no? Hay un par de cosas. O sea, ¿ustedes vieron el caso este del... No sé si era el presidente de Harvard que lo echaron porque hizo un estudio donde demostraba que las mujeres... O sea, que, ¿viste la campana gaussiana? Si vos pones básicamente los exámenes, o sea, tipo el IQ de las mujeres y de los varones, y por los juxtaponés, las mujeres como que están más en el centro, o sea, tienen la campana más alta. Por lo tanto, hay menos mujeres en el extremo, de muy inteligentes y muy estúpidas. Y los hombres son o más tontos o más listos. Y los hombres tienen la campana más chata, digamos. Sí. Entonces tenés más, entonces dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Cuando vos querés gente que trabaje en ciencia, vos generalmente estás mirando al extremo derecho de la campana. Y ahí vas a encontrar más hombres que mujeres. Claro, pero yo igual, si no cambiamos de tema del tema anterior. Perdón, el tipo dijo eso y lo echaron. Entonces, si el tipo que era el presidente de Harvard hace ese estudio y lo echan, ¿qué gana te dan de presentar cualquier otro estudio de cualquier otra cosa que hable cualquier cosa de las mujeres? Bueno, depende del contexto también, Juan Pablo, porque en este contexto del que te estoy hablando era una conversación entre personas que podíamos hablar, que nadie le iba a echar. Yo no soy Jack Dorsey, no voy a sacar de la cuenta para siempre Twitter. Para escuchar una cosa, ¿dónde querés que presente un paper y quién querés que se lo apruebe? ¿Quién querés que le haga peer review para que tenga carácter de No, papers que ya existen. O sea, se pueden utilizar papers que ya existen para demostrar un punto de no demostrarlo. Ahora, si estás teniendo una conversación donde donde ya hay gente dispuesta a escucharte, que no es que sos Jack Dorsey y te voy a eliminar de la plataforma para siempre a lo Trump, y estamos teniendo un debate donde se están intercambiando datos, ¿por qué no aportás vos un dato que demuestre tu punto de vista? No hay estudio porque directamente es mentira que pruebe que las mujeres nacen sin capacidad empática por el sexo masculino.
Entonces, si vas a hacer tal afirmación en cualquier contexto y la persona te está ofreciendo y te está pidiendo datos para respaldar lo que estás diciendo, evidentemente se puede denotar que nace de un discurso basado en el resentimiento, que digas que no hace falta ningún estudio para probar que todas las mujeres nacen por naturaleza sin empatía. A eso voy, con que eso es exactamente lo que alimenta este feminismo, que muestran una gran cantidad de mujeres muy ruidosas, mostrándose, en efecto, sin ningún tipo de empatía por los hombres. Y ya si nos vamos a efectos prácticos, como vos decías, Juan Pablo, afecta principalmente a los hombres, al hombre blanco, heterosexual, modelo. Sí, el hombre heterosexual modelo en sus acciones del día a día puede elegir separarse del sexo femenino. Pero si el discurso que está alimentando y con el que estamos conviviendo en el día a día y en las redes sociales es el de no hace falta ningún estudio para demostrar que las mujeres por naturaleza no tienen empatía por los hombres, literalmente estamos observando lo mismo que estamos observando con el feminismo radical, que porque una tiene una experiencia negativa con el sexo opuesto, empieza a meter a todos en la misma bolsa y ni siquiera tiene la voluntad de argumentar aquello que dice. Pero vos lo que estás diciendo es que hay una persona que dijo eso y ahora de repente está generalizando todo el movimiento MGTOW por eso. Sí, yo lo voy a generalizar el movimiento MGTOW porque ellos mismos se generalizan. Eso no te preocupes, que yo me hago cargo. Bien. Las mujeres, las feministas también se generalizan. Yo no sé si da para... Y la generalizamos acá en este debate. Una cosa es lo que haga cada uno y otra cosa es... O sea, yo, por ejemplo, a ver, de todo lo que sea el movimiento MGTOW, no te voy a decir que lo comparto 100%, pero hay un montón de cosas que me parecen mucho más que razonables. A mí me parece mucho más que razonable que cualquier persona elija no relacionarse con un género, con pelirrojos, con bajitos, con lo que le parezca. Una cosa es lo que vos decidas hacer con tu vida. Acá estamos hablando de si el feminismo alimenta o no, puede generar o no en el futuro una reacción de resentimiento. Y yo pongo de ejemplo a los MGTOW, que me parece que son el ejemplo perfecto de cómo el feminismo termina alimentando un discurso en el que se generaliza a todo un grupo de la misma manera que se hace con el feminismo más radical hoy en día. Quiero apuntar un dato sobre eso de lo del resentimiento, que hace referencia a lo inútiles que son las medidas que lleva a cabo el feminismo, por lo menos en mi país, que es el que mejor conozco, que es España. Allí, después de una ley que se carga de millones y millones y millones en ayudas, que acapara más de 100.000 denuncias anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo eso, después de todos los dramas que ocasiona, después de todos los hombres acusados falsamente, etcétera, etcétera, al final de todo, el resultado es que no se ha notado que el número de mujeres asesinadas baje con la ley de violencia de género. De hecho, curiosamente, sí es cierto que desde que empezó la ley hasta ahora, el número de mujeres que han sido asesinadas ahora es menor. Pero es porque la violencia en general en la sociedad, porque no es lo mismo los años 80 que el 2020, la violencia en general ha bajado. Y lo curioso es que los asesinatos que menos han bajado han sido precisamente los del ámbito de la pareja de hombre a mujer, con lo cual es muy posible que en parte se haya podido deber a eso, un resentimiento. O sea, es verdad que si a un hombre le quitas... A cualquier animal. Le quitas poder ver a sus hijos, lo dejas viviendo en el coche y teniendo que darle la mayor parte de... O sea, si lo vas arrinconando, le haces cada 2 por 3 que tiene no sé qué dormir en el calabozo sin ser durante fines de semana, etcétera, 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 llega un momento en que el tipo diga, pues mira, me la cargo y me quito de en medio. Esto puede ocurrir. Obviamente no es bueno que ocurra, no debería de ocurrir nunca. Pero esto puede ocurrir. Y puede ser uno de los motivos. La excusa que da el feminismo es que dice, no, es que cuando el machismo se ve acorralado es cuando es más peligroso. Esa es la excusa que dan ellas. Entonces, lo que ellas dicen es que entonces hay que utilizar todavía más recursos y poner leyes todavía más severas y etcétera, etcétera, etcétera. Y seguir en esta escalada que no tiene que no da ninguna solución más allá de eso, de provocar cada vez más y más conflictos y más agresiones. Una cosa, Felipe Sexto, muchas gracias por las 21 suscripciones que regalaste, eso es un grosso. Sí, siempre presente. Sí, yo, chicos, genio. Avisar el segundo que yo y media, cuando se haga la hora y media del directo me voy yendo. Bueno, entonces ya cortamos una última cosita, así muy pequeña.
Sí, yo estoy de acuerdo donde si vos vas empujando socialmente al hombre, porque esto ya, más allá del feminismo, las cosas que consigue el feminismo quedan en las leyes. Entonces, como decían, el padre no va a poder tener la tenencia de los hijos, va a ser tratado legalmente como un marginador, constantemente en cualquier cosa que quiera hacer va a tener que hacer un curso que le dicen que es un violador. Entonces, va a llegar un punto donde te van empujando y encima la hegemonía lo trata así cualquier mujer con la cual hable que esté un poquitito afectada por la hegemonía, también va a decir el discurso, eso lo va a terminar empujando al hombre a que tenga una pésima imagen de la mujer y obviamente que va a generar resentimiento, sí, eso es. Tipito, tú imagínatelo, que tú y yo somos ya adultos, pero tú imagínatelo que eres un chaval de 14 años, de 13 años, que en ese momento uno está en una época de rebeldía y lo que te está diciendo desde el gobierno es que eres un opresor y que eres parte de un patriarcado que poco menos que tienes la culpa de todos los problemas del mundo. O sea, ¿qué es lo que vas a generar en ese niño? No. Algo que Sí. seas gay. Sí, claro. Binaridad. Ese es el tema. No binaridad. Bueno, nada, chicos, les mando, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, gracias, experto en igualdad, por haberte acercado. Para la gente que preguntaba por qué tiene una venda, chicos, ¿ustedes recuerdan que un día que dejaron de preguntar por qué yo tenía una máscara? Bueno, yo siempre digo lo mismo, que yo me pongo la venda para que los demás se la puedan quitar. Bien. Viste, queda lindo. Todo, él Sí, tiene una respuesta para todo. respuesta poética para todos. Sí. Pero lo que no me queda claro es si está a favor del robo. Ah, claro, ¿estás a favor del robo? Porque es una pregunta que tenemos nosotros por cuestión de los impuestos. Todo el mundo le preguntamos lo mismo. A favor del trato desigual frente a la ley está, ya dijo que mira a través de la venda. Así que. Claro. Hace trampa. Le quedó bien, le quedó bien. Yo no estoy a favor del robo. Bien. ¿Segura? Segura, mirá que hay para todos. Mirá que conseguimos, ahora repito. A mí todavía no me toca, o sea que de momento no. Entonces es una cuestión de resentimiento, mirá vos. No era una cuestión moral. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a los dos por venir. Normalmente no ¿Qué? suelo hablar muchos temas de política porque se alejan de mi ámbito. Cuando estuve en el canal de Chocobollo también me hizo algunas preguntas sobre este estilo y estuvimos hablando sobre la renta básica de inserción y un poco Uy, sobre me lo voy a eso. ver porque nunca te escucho hablando de esas cosas. Me encantaría Pero es verdad saber que no son mi tema, quizá algún día me meto en ella, pero sí, pero no tengo problemas en decir que me enmarco dentro de lo que muchos considerarían izquierda liberal. ¿Se puede ser de izquierda liberal? Sí, se puede ser de izquierda liberal. Sí, se puede ser. Antonio Escotado era de izquierda liberal, no sé si lo conocéis. Supongo que vosotros sí, pero me refiero a nuestros seguidores. Era un famoso sabio español, murió hace cosa de un par de semanas. Y es una de las principales figuras del liberalismo en mi país y el tipo siempre se ha considerado de izquierdas. O sea, yo creo que es posible una sociedad que sea más progresista en derechos que la actual y que al mismo tiempo sea más liberal en lo económico que la actual. Creo que es perfectamente compatible. Bueno. ¿Sos liberal? Sí. Sí. Yo no entiendo cómo compatibilizás el tema de que el gobierno garantice más derechos con que la persona pueda ejercer más su individualidad, pero bueno, está en eso, digamos. Para mí Bueno, es complicado. ya te digo que obviamente eso daría por un debate mucho más largo, Claro. pero sí que se puede perfectamente. Oye, sencillamente con una mejor gestión que la actual, con cambiar algunos parámetros que se lleva a cabo desde el Estado. O sea, es posible, es perfectamente Che, ¿por qué posible. haces una pregunta tan compleja cuando estamos terminando, tipito? Pero Yo no la fui. pregunta Perdón, es simple, cuando usted es compleja, es si estoy a favor del robo. Es una pregunta meme en realidad. Bueno, la pero pregunta si te está la bien, quieres la pregunta es simple, todo hay que Es Es una verdad pregunta que, claro, meme, que una da pregunta para- meme. Da para muchísimo. Es que ¿Conocen da para el muchísimo. teorema de imposibilidad de Arrow? Ese también es una pregunta meme. Qué hinchabo. No podemos ir, son Juan preguntas Pablo, que meme, son no la son una de la preguntas meme, madrugada son acá, preguntas nene. meme, boludo, No te son preguntas retengo, meme, no hay que no te responderlas. retengo, tenés que- Oye, me encanta cómo tu acento argentino lo recuperas, pero de forma hiperbólica cuando estás con ellos. Me he dado cuenta. Sí, automáticamente se vuelve una Después, argentina más y te encima tira con una hablo piedra. con ustedes y me pongo argentina. Al segundo siguiente, experto me dice algo y me pongo gallego.
gallega, ¿viste? Fíjate cómo el acento argentino viene con toda una cuota de incorrección y respeto por nosotros, una falta absoluta de respeto por el prójimo. Nos hace quedar re bien a los Está argentinos. incardinado en el ADN femenino. ¿Viste? Claro, Como- No sabemos que las mujeres no pueden sentir. No, estaba empatía por el recreando hombre, así que- una frase célebre que dijo acá la que era la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, o alcaldesa, ahora no me acuerdo, que dijo que la violencia estaba incardinada en el ADN masculino. Sí. Puede Muy ser, bien. ¿por qué no? Y bueno, entonces las puteadas y las irrespetos están incardinados Para en el mí ADN deberíamos argentino. tirarle ADN masculino por la cara. Se puede eso. Dios santo. Ponele. Ya sé que se puede, pero no vamos a explicar cómo. Manguerita de ADN. No vamos a explicar cómo. Basta. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Juan Pablo, nada, te tuvimos poco tiempo hoy. Sí, dijo 4 frases y Sí, ya Juan está. Pablo llegó para tirarle un poco más de nafta a la Bueno, hoguera. Sí, no, yo venía a preguntar si estaban a favor del robo nada más, pero está bien. Está Me contestado, voy con que es quédate. una pregunta profunda. No, yo te contesté que no. Ya está, mi respuesta fue una sola sílaba. Bueno, muchísimas nenes, nos gracias. vemos. Y muchísimas gracias a la Gracias a gente ustedes. por haberse quedado hasta el final. Hoy lo hicimos un poquito más corto porque, bueno, nuestros dos invitados, tienen responsabilidades que hacer. Valen tiene un cartel narco que manejar y experto en igualdad tiene que volver a... Nada, ¿qué harías Hacer vos cosas de de actividad igualdad. criminal en otra vida? ¿Qué te gusta? pues eso. Bueno, sicario. ¿No? Sí, sicario de algún país poco respetuoso. Así que nada, les mando un abrazo a todos los que nos están viendo. Chau, chau. Gracias. Otra. Adiós. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible.